nombre fue también puesto, porque lo emocional es tan importante en la vida de los seres humanos. Yo creo que es primordial. La comunicación emocional ahorita es la clave de muchos asuntos. Digo esto porque estos días conversando con un amigo, yo le recordaba la época en que estuvimos en el MAS. Yo estuve en el MAS un tiempo, por eso es que me dicen que soy comunista, chavista. El MAS era de todo menos eso. El MAS fue una discusión sobre lo que era el socialismo real que impulsó un movimiento importante mundial sobre el tema de la democracia, la necesidad de la democracia. Porque los izquierdosos solían ver, sobre todo los comunistas, la democracia como una concepción de los burgueses, las libertades burguesas, pero nada que ver. Y comentando lo del MAS, la mayoría de los dirigentes del MAS quedan poquitos vivos, todos los demás están muertos, se murieron. Hoy se murió Pedro Pablo Aguilar. Yo conocí a Pedro Pablo porque fue una figura muy importante en la política en Venezuela. Además, un hombre recto, nadie puede decir que se choreó algo, hizo algo en contra de alguien, a pesar de que era un político. Y fue secretario general de COPEI cuando Luis Herrera, en la época fuerte. Y en estos días le hicieron en el IFEDEP un homenaje, se murió. Hay una generación con la que yo crecí, estaba por supuesto anterior a la mía, que se ha ido yendo dentro de un esquema complejo. Yo me acuerdo que Pompeyo Márquez me decía, Kiko, yo lo que quisiera es, antes de morirme, que el país tuviera democracia para mis hijos, para mis nietos. Y se murió y aquí estamos. Hay gente que no entiende el país que tenemos hoy, le cuesta, porque cree que es la misma rabia de antes. No, la rabia se ha convertido en una especie de frustración y desencanto, pero también en deseo de vivir, porque la gente sale a la calle, trabaja aquí, emprende, hace lo que sea, porque no quiere que se lo lleven por el medio. Hay que, entre otras cosas, para que el país comience a moverse hacia la tranquilidad, la institucionalidad, a salirse de una vida de conflicto y de crisis, es que recordemos lo que somos en la historia, como somos. Yo le decía al amigo, por lo menos sobre el MAS, fíjense, yo le decía, Kiko, es que tú eres muy duro contra el G4 y muy duro contra el liderazgo tradicional de la oposición. Y yo le decía, porque al final uno lo que quiere es que se muevan. Cuando el Partido Comunista fue a la guerrilla, siguiendo la tradición que ya había enfilado la Revolución Cubana, con el MIR, bueno, Rómulo Betancourt lo sacó del juego, allanó la inmunidad de los partidos y los prohibió. Bueno, porque tampoco es que estaban jugando carrito contra el gobierno, querían tumbar. Pero la izquierda derrotada pasó un periodo, a mi juicio, muy corto, 2 años, en las cuales se evaluó lo que había producido la derrota. Por cierto, la lucha armada fue una cosa loca. Justo después de la caída de la Pérez Jiménez, en el momento de euforia por el regreso a la democracia, al ratico estábamos con unos números importantes en economía, en el desarrollo del país, etcétera. Estábamos metidos en ese lío. Fuera de foco eso, ¿no? Por ahí comenzó. Pero hubo una reflexión que condujo a identificar socialismo con democracia y donde Teodoro Pekov fue una figura fundamental, impactó el mundo. Sus libros, Checoslovaquia, el socialismo como la izquierda y Proceso de la izquierda, es un libro que yo les recomiendo que lean para que vean esta cultura de hoy, cómo esa cultura tiene que ser modificada porque es parte del atraso y no de lo que debería venir. Todo esto lo estoy diciendo porque le decía al amigo, quienes fueron a pelear con Maduro por la vía de la fuerza, con los americanos al lado, en sanciones, solicitando el TIAR, que vinieran los marines, salidas de fuerza. Quienes propugnaron lo de la autopista con los topochos, la salida, la operación Gedeón, que es una cosa aberrante, o todas esas barbaridades que se hicieron, deberían reflexionar profundamente para producir un nuevo discurso que emocione a los venezolanos y no que los tenga que no quieren saber nada de la política y los líderes con un rechazo tan alto. Deberían abrir el debate público, porque el amigo me decía, bueno, ¿y qué quieres tú? Por mi culpa, que me pongan eso. No, pero
en esta época de redes, la transparencia es fundamental. Decir la verdad, aun cuando la verdad sea muy distinta para cada cual. La honestidad de la comunicación es una clave. Y si no entendemos que la vida nos va haciendo cambiar, que todo cambia, y que el que se queda pegado, pues se lo lleva, como es camarón que se lo lleva la corriente, pues estamos fritos. El país tiene una situación en la cual requiere de que salgamos los esquemas tradicionales y veamos oportunidades y nos lancemos detrás de ellas, pero discutiéndolos todos, y eso debe producir unidad nacional, opinión pública. En estos días se murió también Aquiles Báez. Aquiles estaba joven, lo que pasa es que era gordo. Y la gordura produce problemas de grasa y cosas de esas, y le dio un infarto, pues, joven. Pero Aquiles Báez, yo no entiendo por qué ningún ente público se pronunció, le hicieron un homenaje, un pronunciamiento de la Asamblea, porque además Aquiles era músico, no era político. Y yo fui para la misa, y Miguel Delgado Esteves yo lo vi muy dolido. Y a mí, por supuesto, también me dolió porque yo crecí con Aquiles, con su hermano, con él. Y yo decía, caramba, ¿por qué no muere Aquiles? Y esto no es producto de homenajes. Porque hay que homenajear la vida. Por eso usted me ve que yo digo cada vez que se muere alguien, hacerle un reconocimiento. Oye, porque la vida por lo menos, para que me nombren. O sea, pasé y alguien notó que pasé la vida. Nosotros deberíamos reconsiderar que hay figuras del país, que sobre todo en el mundo de la cultura, de la televisión, de las artes, de las ciencias, que son importantes, que tienen que ser respetadas. Yo pongo siempre el ejemplo de México. Qué importante para México que cada vez que una de sus grandes figuras fallece, el país completo sale de la calle a celebrar su vida, como el caso de Armando Manzanero, José José, Cantinflas, Chespirito. Nosotros deberíamos ser así, ir reencontrándonos en los pilares que han ido construyendo el país, porque de alguna manera eso nos acerca a entender que la solución de la crisis, que mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, de todo, eso no es malo. Por el contrario, en el momento en que los políticos comiencen a pensar en la gente y no en el cómo quedo yo ahí, ¿qué voy a sacar, cuál es mi beneficio?, pues el país podrá discutir temas como los que vamos a discutir hoy con nuestro invitado, apenas llegue el fiscal Tarek Williams.